materia de atención a necesidades sociales y también con una tarea enorme por elevar la cultura de participación en nuestro país. Algunos estudios de CEMEFI revelan que en México solamente el 15% de la población está dedicada a atender cuestiones sociales más allá de su interés personal prioritario. Solamente el 15% de la sociedad participa en cuestiones que son pues, del área del bien común, ¿no? Fuera de su propio interés. Mientras que en Estados Unidos, que hay una gran cultura de la participación, el número es exactamente la inversa. El 85% de la población participa en cuestiones fuera de eso. Eso quiere decir que la pirámide de sostenimiento de cuestiones sociales en nuestro país está sostenida por solo un 15%. Entonces tenemos mucho trabajo, necesitamos un fortalecimiento institucional, por eso este congreso, necesitamos volvernos expertos y profesionales en todo el arte que mencionó Gerald de cómo pedir, cómo transmitir nuestra misión, cómo profesionalizar nuestro trabajo, el voluntariado, que es una cosa de la que se va a hablar importantísima, porque creemos que el voluntariado es solo sumar gente, pero no, es todo un asunto del que se comentará. Y en fin, lo que nos queda claro es que vale la pena este espacio en donde nos detengamos a pensar cómo hacer más profesionales, eficientes, eficaces y efectivas nuestras instituciones de la sociedad civil para que presten un mayor servicio, dado que somos muy pocos los que dedicamos parte de nuestra vida a las muchas tareas que hay que atender, todas importantísimas. Y en ese sentido, a mí me han pedido, pues como comunicóloga, que tengo varios años en el ámbito de la comunicación, recientemente me estrené como productora de cine, lo cual no les recomiendo. Sí les recomiendo la película, pero todo en un afán de conseguir que la cultura reciba mensajes más valiosos y más pertinentes de los que hoy están inundando a la sociedad. Entonces, les quiero compartir que de lo que vamos a hablar son de dos cosas, ¿no? El contexto de comunicación en el que los movemos, porque a veces no somos muy realistas cuando llegamos a comunicarle a alguien nuestro trabajo, nuestra necesidad. Traemos carpetas estructuradas, el mensaje y con todas las recomendaciones que ya escuchamos, a veces muy poco atinado. Pero no solo eso, sino que ignoramos el contexto exterior de comunicación en el que nos estamos moviendo. Y entonces ignoramos la impresionante competencia que tiene nuestro mensaje con todo lo que las personas que nos van a escuchar tienen o reciben, esa sobreestimulación, y entonces creamos una disonancia, porque mientras que en Google o en cualquier aplicación en el teléfono tú puedes ver videos, mensajes súper simplificados, etcétera, etcétera, nosotros llegamos y vamos a empezar, y ya el donador o el inversionista, como le han llamado esta mañana, ve nuestra carpeta de 85 hojas y dice, ¿no? El rollo que me va a echar. Y lo perdimos a los 2 minutos de empezar la plática porque no consideramos el contexto de estimulación y de comunicación. Por eso le hemos llamado a este momento de diálogo, en el que por favor interrúmpanme en el momento que quieran o al final, le vamos a llamar mensajes eficientes, servicios excelentes y habilidades de comunicación asertiva. Como en sus carpetas tienen todas las láminas, me anticipo a pedirles una disculpa porque voy a hacer un repaso muy rápido de ciertas horas y datos que nos contextualizan. No es importante, lo importante es el mensaje en bloque y en todo caso lo tienen ahí, ¿no? Voy a hacer rápido para llegar a cómo entonces dentro de este contexto deberíamos comunicar con eficiencia, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a esta generación, la generación de la era de las comunicaciones, tenemos que considerar todas las formas de comunicación que se desarrollan y que aparecen cada día, ¿no? Que se desdoblan de una manera muy rápida. Nosotros, a lo mejor, por el promedio de edad que veo aquí, pues televisión, radio, cine, ¿no? Computadora hasta cierto punto, pero a lo mejor la integramos en nuestra vida no desde el principio.
y otras generaciones que han nacido con el teléfono en la mano prácticamente y con una capacidad de comunicarse, etcétera, ¿no? Entonces hay que, primero que nada, reconocer que esta nueva generación, 30 años para acá, tiene otra lógica, otra manera de pensar, los mensajes le llegan por otras vías, por muchas vías, el estímulo a los que estamos sometidos es muy diferente y a veces padres de familia, salón de clases y representantes de ONGs cometemos el error de mandar un mensaje en un modo tradicional. Los tres sectores, los más importantes, los que educamos, nos salimos de la lógica de cómo se están comunicando los jóvenes y tanto en el aula, en casa, como nuestras ONGs, hagan de cuenta que ignoramos esa realidad de la comunicación y comunicamos un mensaje de manera tradicional cuando ese ya no es eficaz. Entonces, ese es el primer punto que me gustaría compartir con ustedes, que tenemos que abrirnos y romper paradigmas de cómo estamos comunicando, de cómo está recibiendo información el interlocutor con el que vamos a dialogar, porque no es de la manera tradicional, ¿no? Entonces, también tengo que decir esto porque es una evidencia, pero a veces se nos olvida, que los medios de comunicación son una maravilla. Pero, agrego la segunda frase, que no siempre los usamos correctamente, ¿no? Tengo que decir que los medios no son los culpables de que los teléfonos celulares se usen a la hora de la comida en casa, por ejemplo, ¿no? Son los procesos educativos, pero que no es el problema del teléfono. Nada más que sí, esta nueva realidad de la comunicación nos genera un reto de usarlos correctamente. Y esto va para toda nuestra vida personal, como para nuestras organizaciones y trabajo, que no ha integrado de manera correcta todos los medios y recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías para enriquecer la comunicación que queremos transmitir. Entonces aquí hay un reto, los medios están ahí, ¿no? Solamente haciendo una reflexión para que veamos el impacto, el dato no es muy actualizado, pero es una perspectiva perfecta, por eso no dejo de usarlo. Este estudio de Enrique Alducin de la Fundación Cultural Banamex, que hizo hace muchos años un estudio sobre quién le transmitía los valores a los mexicanos, qué instancias, instituciones de la sociedad civil eran las que en realidad cargaban con eficacia esta responsabilidad de transmitir los valores a las nuevas generaciones. Y esto es lo que descubrió más o menos pues hace varias generaciones, los años 80, ¿no? No aparecen ahí los nombres, pero decía, el 45% es el de la familia, va a salir muy tenue en su lámina si quieren reforzarlo. La familia es la que ocupaba el 45% de la tradición de transmisión de los valores en los años 80. El 23% la escuela, el 5% los medios de comunicación, años 80, solo los valores en un 5% tenían que ver con los medios de comunicación, 15% las instituciones religiosas y 12% agentes del medio ambiente cultural, cualquiera que sea otro, ¿no? Entonces estamos en familia, casi el 50% de la responsabilidad de la transmisión de valores venía por esa vía, 23%, un dato importante, escuela, medios de comunicación no tenían relevancia, instituciones religiosas 15%, otros medios el 12%. ¿Qué pasa 20 años después? Y entonces dice, ¿qué pasa en una transmisión en la sociedad moderna? La familia que tenía un afortunado 45% baja a un 27%. Ya no es el agente transmisor de los valores en primera instancia, ¿no? Bueno, sigue siendo el número 1 en esa época, habría que hacer la proyección a la actualidad. La educación o la escuela que tenía un 23, ¿se acuerdan? Ahora tiene un 24, o sea que como mantiene su esquema tradicional de transmisión de conocimientos, se mantiene en un nivel de influencia igual. Los medios de comunicación, que tenían un 5%, son los responsables de todo lo que no tiene ahora la familia, y tiene un 23%,
Y si se fijan, son instancias que empiezan a competir gravemente en esa etapa. La religión que tenía, o las religiones que tenían un 15, bajan a un 8, y diferentes factores del medio ambiente que tenían un 12, ahora tienen un 18, ¿no? Entonces, parte de la reflexión que les decía es que ya no podemos contar con que las vías por las que se tiene conciencia de los valores en México son las mismas. Ya recibimos una serie de insumos desde diferentes puntos de vista que han variado esta realidad. Si esta gráfica, y por eso la utilizo, se proyectara no a la sociedad moderna, sino a la actual, que estamos hablando 20 años después de eso, yo no sé ustedes, esta es una especulación personal, pero creo que lo que veríamos es que la familia tendría a lo mejor el 5% que tenían los medios, y los medios a lo mejor adquirirían el 27% que tenía la familia, o el 45% que tenía la familia. No sé, a lo mejor es exagerado, pero hay que considerarlo, ¿no? ¿Qué está pasando con quienes nos escuchan? En México, estos son datos también de México, se escuchan de 3 a 4 horas diarias de radio, o sea, el estímulo de mensajes comerciales, música, etcétera, es de 3 a 4 horas diarias. Los adolescentes escuchan más de 27 horas de música a la semana. Como les digo, me voy rápido, es un panorama general, ahí lo tienen, ¿no? La música dejó de ser solo un medio auditivo, ahora se ve también, ¿no? Y esto va a tener mucha importancia cuando me acerque a la conclusión de esta primera fase, que es cómo son estimulantes los mensajes. No sé si ustedes han visto los videoclips de las canciones. La primera situación es que nos es difícil entenderlos porque tienen una velocidad de cambio impresionante entre las imágenes, ¿no? Es así. Antes, para que una imagen pudiera captar la atención, permanecía 7 segundos en la pantalla y luego podía ir a otra y a otra. Hoy son fracciones de segundo. Tum, 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 tum. Y eso hace que el estímulo de comprensión de los mensajes ya no sea tan racional, sino mucho más emocional. ¿Les suena esto parecido a algo que nos dijo Jerome? La comunicación emocional. Necesitamos conquistar los corazones, no las cabezas en primera instancia. A veces llegamos con muchas ideas, muchos proyectos fabulosos que no conquistan a nadie, que no consiguen ligar a nuestro interlocutor. Porque estamos hablando de inteligencia, cuando la comunicación por esta migración se ha ido mucho más a lo emocional. Se escucha radio en el hogar, en el auto, en el trabajo, total 3.25 horas a la semana. Y luego hagamos una cuenta, ¿eh? Esto es por semana, y si juntamos las horas, vamos a ver a qué actividad le dedicamos más tiempo en nuestra vida. La vamos a resumir, ¿no? Bueno, en televisión abierta es indiscutible. El 98% de los hogares mexicanos cuentan con una televisión. Tenemos el consumo más alto en América Latina de televisión. Primero es Argentina con 5 horas diarias y nosotros estamos en 4.19. Y eso quiere decir programas comerciales, historias, telenovelas, en donde el drama se ha ido haciendo superficial porque ya nada nos impacta, ¿no? Tienen que ir subiendo de tono, mezclando ingredientes, porque ya no nos impacta. Tenemos un número promedio de 2 a 4 televisiones en cada hogar. Un niño promedio en México se expone 25 horas a la televisión, entonces escucha 27 horas de música, 3.25 horas de radio, 25 horas a la semana de televisión. Esto quiere decir que cuando llegue a los 70 años habrá pasado de 7 a 10 años de su vida solo viendo televisión, ¿no? Mensajes emocionales. Y entonces cuando nosotros sentamos a un niño en casa y le decimos, es importante que hagas tu tarea, y le damos las razones, y él aprende de otra manera y entiende de otra manera, pues se nos queda viendo decir, como que mueve la boca y algo está diciendo, ¿no? Es así como un holograma, ¿no? Pues no me está convenciendo de nada, ¿no? No le estoy entendiendo, porque esta cantidad sí ha hecho variaciones en las formas de aprendizaje. Entonces, nosotros hacemos lo mismo. Yo me estoy imaginando, no sé si ustedes también, cuando llegas con un
inversionista o con un prospecto a participar en tu causa y tú la traes en el corazón y te quema porque quieres comunicarle a todos que es importantísimo lo que está pasando y se atiende, y el drama de las personas que atiendes lo conoces porque lo ves todos los días, y llegas y te sientas, como les decía, con una carpeta con números y razones y letras y letras y letras, ¿no? Y el otro te va a ver así como, ¿no? Como una conversación en cámara lenta, en donde algo importante me quiere decir, pero no me acaba de decir lo importante, me acaba de conectar. Porque este es el contexto, ¿no? Entonces, hay una reflexión, ¿no? Bueno, 41% cuenta con más de 3 televisores, dicho sea de paso, porque esa es una materia que me ocupa mucho. Esto implicado también, por ejemplo, el que haya 3 o más televisiones en el hogar, que los padres ya no estemos con los hijos cuando ellos están viendo la televisión. Entonces, que no tengamos oportunidad, y por eso han migrado los números anteriores, de hacer un razonamiento, de compartir una reflexión, de señalar un criterio, de transmitir un valor, porque ni siquiera nos enteramos, ¿no? Ya cada quien tiene la libertad, ya no se digan efectos educativos entre hermanos. No sé si a ustedes les pasaba, pero yo tenía que correr, ¿no?, por la escalera porque el primero que llegaba a la sala de televisión escogía el programa, ¿no? Entonces era así, y mis hermanos siempre me ganaban la partida, ¿no? Pero ahora ya no hay conflicto ni negociación, cada quien ve lo que quiere ver y no hay conversación al respecto, los mensajes se quedan ahí, no hay más, ¿no? Este dato es un poco adicional al tema que hoy nos ocupa, pero 81% de los menores en nuestro país ven la televisión sin ninguna supervisión, ¿no? De 5 a 10 es el horario de mayor audiencia, y curiosamente también el horario de programación, telenovelas y otra programación que, como les digo, no da oportunidad de dar criterios, etcétera. Los niños ven 25 horas a la semana, los adolescentes bajan un poco a 22 porque integran series ahora, música, y están un poco fuera de esto, ¿no? El internet, este es un dato que casi cada vez que uso la presentación, aunque sea seguido, hay que actualizar. Está creciendo de manera impresionante. El internet ya lo traemos en el teléfono y entonces es difícil hasta contar el acceso, ¿no? Pero bueno, hay quien dice que tenemos 52 millones de internautas, que 8 de cada 10 personas tienen un teléfono celular. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque si yo voy a llegar a contar una problemática que ya está supervista, manoseada, si me permiten la expresión, sobresaturada, porque tú la pasas en la línea del Facebook y dices las persecuciones, los asesinatos, etcétera, pues lo pasas así en la línea del tiempo y ni te detienes, ¿no? Ya no hay una capacidad de asombrarse. Eso ha complicado nuestra tarea de hacer ver a otros lo importante de que inviertan parte de su vida, su dinero y su tiempo en lo que nosotros creemos que vale la pena invertirlo. Porque claro, hay una sobreestimulación, ¿no? Me brinco un poquito estos datos. Videojuegos, otro dato muy importante, porque de 90 a 120 minutos diarios dedican los niños en promedio en nuestro país a este medio, siendo muy importante la transferencia que se ha hecho de emociones. En los videojuegos los niños ejecutan y son protagonistas de lo que está sucediendo en primera persona. Ya no hay esta distancia con el medio de ver algo y asumirte como un observador. Tú ves la película y le puedes ir a uno o al otro, al X o Y, pero en un videojuego eres el que ejecuta. Y esto, según algunos estudios de la Universidad de California, ha generado una gran insensibilidad en la sociedad actual. Porque tú puedes sentarte, hagan el ejercicio, y no me dejen mentir, te puedes sentar al lado de un niño jugando un videojuego y lo que dice es, mátalo, pégale, ¿no? Y cuando gana dice, ya lo maté, yo, porque yo le apreté, ¿no? Estoy en primera persona. Entonces la capacidad de asombro, y claro, tú llegas con el drama de vida y te encuentras un corazón endurecido
una incapacidad para sorprenderse de los verdaderos dramas humanos y cuesta mucho trabajo que le pongan rostro, nombre y sobre todo que le pongan urgencia a la actividad que atendemos, ¿no? Porque esta sobreestimulación algo ha hecho, ¿no? Televisión cerrada es un nuevo agente por todo lo de las series que ha crecido tremendamente. Y bueno, el cine, 219 películas se estrenan al año en nuestro país, aproximadamente 10 a la semana, y nada más pongan un poquito atención en el B15, que quiere decir que son películas que no tienen un contenido para niños y que lo mismo contribuyen a un proceso de desensibilización en la sociedad importante, ¿no? Casi el 50% de las películas está en este rango, que son las que contienen algo, lenguaje obsceno, escenas explícitas, lo que el Secretaría de Gobernación clasifica como contenidos no aptos para niños, ¿no? Eso no quiere decir que sean aptos para adolescentes, ni para adultos necesariamente, pero el 50% de las películas los contienen, ¿no? Bueno, si hiciéramos un poquito datos de los nativos digitales, diríamos que cuando sean graduados universitarios, nuestras nuevas generaciones habrán pasado 5,000 horas leyendo, en el mejor de los casos, ¿no? 10,000, a lo mejor leen las instrucciones de los videojuegos, pero leyendo, ¿no? 10,000 horas jugando videojuegos, 20,000 horas viendo la televisión. Lo único que quiero hacerles ver con esta realidad es que las nuevas generaciones y aún nosotros pensamos y procesamos la información de manera diferente. Entonces, ¿por qué insistimos en nuestras organizaciones en comunicar nuestro mensaje de manera tradicional? Tradicional entendido aquí como un paradigma en el tiempo, ¿no? Con los argumentos, como pensando que todo el mundo va a llevar no sé si ustedes recuerdan, Bárbara Celarén, Darí Ferio, todas las categorías de la lógica que premisa A con premisa B conectaban con premisa C, y que eso va a seguir funcionando así cuando nosotros llegamos a presentar nuestros proyectos o nuestras instituciones. Y no nos percatamos que a veces perdimos la atención y peor aún, la intención, no solo la atención, sino la intención de nuestros interlocutores en el primer minuto. Ya todo lo que digamos después de eso, ya no tenemos un corazón abierto, ya no tenemos una persona interesada en escuchar nuestro mensaje porque lo planteamos mal, ¿no? Dentro de este contexto. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Y antes de entrar a una fórmula de un autor que me parece muy interesante, como muy simplificado su esquema, me gustaría decirles que hay 2 ingredientes que tenemos que integrar. Eso sí no está en la presentación, pero son 2 ingredientes que nos ayudan a revisar todo nuestro planteamiento institucional y decir, ¿cómo lo digo de otra manera, ¿no? El primero es la empatía. Necesitamos ser mucho más empáticos. Algo de esto adelantó Gerald hace unos momentos, pero nosotros a veces comunicamos muy conscientes de lo que yo te quiero decir a ti, pero no nos hemos detenido para hacernos la pregunta de lo que tú necesitas saber y que no sabes. Y entonces planteamos el mensaje de aquí para allá, no somos empáticos. Entonces, en vez de construir puentes, construimos muros, porque yo estoy preocupado de decirte yo lo que yo te quiero decir, pero no me he ocupado de preguntarme qué es lo que tú no sabes y necesitarías saber de un problema social que yo tengo claro, o que yo vivo, o que yo estoy cercano, o que yo atiendo. ¿Qué necesitas saber? Entonces, eso nos hace plantear la comunicación de una manera empática, asertiva, porque le vamos a hablar al otro desde la perspectiva que él necesita escuchar, no desde nuestro. A veces aquí con el signo de pesos y aquí porque nos surge que nos dé dinero, ¿no? Eso es lo que ya nos surge, eso es lo que traemos y hacemos un poco de tiempo para no ser tan, ¿no? inmediatos, pero eso es lo que queremos decir. Pero, ¿qué necesitas saber del otro? Necesitas conocer una problemática, la que sea.
la que ustedes tratan, ¿no? El drama de una mujer joven, de una adolescente que queda embarazada y, como ponían hace un rato un mensaje, no sabe ni quién es el papá, no sabe qué hacer. Necesitas conocer ese drama, necesitas saber qué hay, en qué porcentaje se da en nuestro país, necesitas conocer esa realidad, necesitas saber lo que vive una familia cuando tiene un hijo con cáncer, necesitas saber lo que sucede con las nuevas generaciones de adolescentes que no pueden pensar y que no son críticos. Necesitas conocer el drama de los niños de la calle, en fin, ¿no? Porque a veces empezamos solamente con el discurso que nosotros queremos que el otro se aprenda y lo recitamos como no sabemos nuestra misión y decimos, y tenemos 3 proyectos, es el primero, este es el consistental, y como les digo, hace horas perdimos la atención y la intención. Entonces, vamos construyendo puentes con los otros, y esto quiere decir, en otras palabras, si me permiten la expresión, es en todo caso un acto de caridad. Es un acto de amor con el otro porque no se ha dado cuenta, no porque no quiera, no se ha dado cuenta de una realidad con la que a lo mejor se compromete. ¡Qué oportunidad! ¿Cuántas veces les pasa a ustedes que llega alguien y les diga, ¿sabes? Hoy te voy a dar una oportunidad de que te enteres de un problema social que no te imaginas que existe, aquí a la vuelta. Y que digas, wow, alguien me dio la oportunidad de comprometerme porque yo era del 85% que no estaba comprometido con nada y ahora lo estoy. Entonces, este tiene que ser el primer ingrediente de nuestra comunicación, porque lo que tenemos entre manos es muy serio, es muy importante, es muy relevante. Son vidas, son rostros, tienen nombre y apellido. Como decía Gerald, no son necesidades, son personas concretas a las que hay que atender y que no podemos atender solos y que necesitamos la colaboración de alguien que tiene un tiempo, un voluntario, de alguien que tiene el dinero, el recurso, de alguien que tiene una conexión o un vínculo que yo necesito cerrar para que suceda, por ejemplo, la adopción. Y yo eso que tengo que hacer es muy serio. Entonces lo tengo que hacer muy bien. Y eso me implica un esfuerzo empático por llegar al otro de manera, como les decía, eficaz, eficiente y efectiva, ¿no? Las 3 Es de la comunicación, las 3. El primero es la empatía. El segundo, que se deriva de todo este relato que les hice de los medios de comunicación, la creatividad. Necesitamos ser un poco más creativos, porque si nuestro mensaje compite con la línea de tiempo del Facebook, con los videoclips, con el drama de la telenovela, con Mujer Casos de la Vida Real, con La Rosa de Guadalupe, y si esa es la realidad, que nuestro mensaje compite con todo eso, entonces ¿cómo puedo hacerle para que lo nuestro pues atraiga el reflector de quien necesitamos? Insisto, porque lo que queremos no es un beneficio propio. Primero le estamos dando la oportunidad al otro de que se comprometa con la causa que nosotros tenemos entre manos, pero atrás de ese nosotros traemos entre manos hay personas concretas con nombre y apellido que requieren de la ayuda de este tercero que va a dar. Entonces hay que ser un poco más creativos. Y les insisto, revisar nuestros folletos institucionales, nuestras carpetas de presentación, nuestro discurso para patrocinadores, nuestras reuniones de consejo, nuestro esquema de trabajo con voluntarios, nuestro todo. Es decir, ¿qué de creativo hay en todo lo que hacemos para que al otro le interese? Para que al otro le parezca relevante, para que al otro le parezca atractivo y merezca la pena que se comprometa con nosotros o con quienes nosotros servimos. ¿Qué hay de interesante? ¿No? ¿Qué hay de relevante? ¿Cómo lo planteo? Yo no sé si ustedes saben que las patronas, ¿han oído hablar de las patronas? Estas mujeres mexicanas en Veracruz, que tienen muchos años, más de 7 años, alimentando a los migrantes, ¿no? Que vienen en la bestia, que vienen colgados como moscas, como dicen ellos, en la bestia.
Si no han visto el video que circula en internet, y ya hay muchos, les recomiendo que lo vean. Es impresionante, ¿no? Es impresionante ver cómo estas mujeres con tan poco y con tan pocos recursos, ¿no? Y con tantísima entrega de 365 días del año, porque dan comida 365 días del año, porque saben que los migrantes de todos los días que vienen en el tren ya esperan tener algo de alimento que ya se hizo fama, que tendrán cuando pasen por este pueblo de las patronas. Entonces no fallan un día. Pero vean el video, sobre todo el que tenga la terminación Televisión Española, porque la manera en cómo nos contó Televisión Española esta historia, apenas hace unos años, un par de años, cuando llevan 7 años trabajando, fue creativa y fue empática. Empática porque nos dio esta oportunidad de la que ya les hablaba antes, de enterarnos de algo que no sabíamos, o sabían algunos de ustedes porque alguna cercanía tienen con el tema, pero algunos no sabíamos del drama que vive alguien que recorre no sé cuántos miles de kilómetros y no sabíamos de la capacidad de estas mujeres y la creatividad de armar sus botellitas, ya lo han visto, ¿no? Sus botellitas de agua de manera que lo puedan lanzar y lo detengan. Impresionante, ¿no? Pero además de que es una novedad la generosidad de estas mujeres que les ha hecho acreedoras al premio, a una medalla ¿cuál? Una medalla de mérito mundial, ¿no? De reconocimiento a su solidaridad y su generosidad. Lo que fue muy novedoso y creativo fue cómo nos lo comunicó Televisión Española. Es interesante que vean el esquema que usa el documental, ¿no? Los elementos emotivos de los cuales vamos a hablar ahorita, que se introdujeron en comunicarnos esto. Y entonces, muchos de nosotros, y ustedes véanlo y me dicen si el ejercicio les sirve, vean el video y se vuelve una realidad que ya es nuestra preocupación. Y si bien no estamos cerca de una zona donde podemos atenderlo, cuando vas por la calle y ves un migrante, te acuerdas de todo ese viacrucis que tienen que pasar y ya lo sientes diferente. Y entonces estamos transformando la cultura, porque yo no me ocupo de ese problema en particular de la migración, a lo mejor aquí alguno o ninguno, pero ya estamos comprometidos, porque nos tocó, porque tuvieron nuestra atención y ahora tienen nuestra intención. ¿Me explico? Entonces, es importantísimo encontrar un discurso, una manera de comunicar que sea empática y que sea creativa. Vamos a darle la vuelta a nuestra comunicación, plantear nuestro problema desde otro lado. Y entonces aquí unas pautas de estos dos autores, Chip y Dan Heath, que escribieron un libro que se llama Made to Stick, hecho para pegarse, ¿no? Y que por ahí tengo el libro, la portada es muy simpática porque trae así como una cinta canela, ¿no? Atravesada al centro, que dices, es como yo quisiera que se le quedara mi mensaje, ¿no? A mi interlocutor, pegado. Y que a veces no lo logramos porque nos salimos, muchas gracias, pero no conseguimos conectar, no conseguimos el resultado, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces ellos inventaron una formulita que les puede ser útil, a mí me ha sido muy útil, para reestructurar nuestros mensajes en este marco de empatía y creatividad, ¿no? Y entonces los resume en esto que va a ser un acrónimo, la palabra success. Como todos ustedes saben, esta palabra significa éxito, ¿no? Éxito en la comunicación. Y le asignaron a cada letra una característica que tiene que tener nuestro mensaje para que funcione y sea efectivo. Entonces dijeron, la comunicación efectiva se resume en esta palabra. Vamos a ver. ¿Hasta aquí vamos bien? La primera S de success. Y está en inglés, entonces hice una traducción un poco adaptada, pero funciona, espero, ¿no? Simplicity, simplicidad. Si tú vas en el elevador y te encuentras al patrocinador que está sacando la cartera porque no sabe dónde poner su dinero, ¿no? Y tienes
2 minutos que te da el elevador. ¿Cómo dices tu mensaje? ¿Cómo explicas tu misión? ¿Cómo comunicas tu causa? De una manera simple. Simple, como el 1 más 1 es igual a 2. Porque a veces vean sus discursos, son un poco rebuscados. Entonces nosotros ayudamos a los jóvenes que cuando van para acá, ¿no? Ya no es simple, ya no entendí qué haces. Ya no entendí exactamente qué haces, ¿no? ¿A quién ayudas? ¿Cómo lo ayudas? No es simple. Entonces nuestro mensaje tiene que ser simple. Revisen sus misiones, sus piezas de comunicación, las que tienen para decirle a alguien y digan, si alguien me dice, ¿qué haces en su institución? Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Vamos a ver si pueden ser simples y decir en la velocidad que puede ser un rayo de oportunidad, un camino de elevador. ¿Qué haces? ¿Qué hace tu institución? ¿Sí? ¿Qué hace tu institución? Sí. Transformar las vidas de los niños en México. De hecho, esa es nuestra misión, transformar niños en México. A lo que nos dedicamos es a darles a los niños en situaciones de abandono, darles vivienda, educación, comida, una familia. Okay. Esa es nuestra. ¿Ok? ¿Cómo les parece? Está bastante inteligible, pero cuando necesita explicarnos con una segunda parte, porque transformar niños, acuérdense de los estímulos, y yo me imaginé cortarles el pelo, cambiarles la ropa. Eso también sería transformar niños, ¿no? Yo estoy muy estimulada. Tengo, acuérdense cuántas horas, ¿no?, de comunicación. Entonces tu palabra transformar niños, en mi experiencia que te estoy escuchando, pudo haber dicho algo distinto a la que tú querías decir. Luego dijiste palabras clave en tu segunda intervención, pero tú viste cómo necesitaste explicarnos, ¿no? Tú misma no quedaste satisfecha con la primera. Transformar niños, a los niños en situación de abandono. Ok, now we're talking, ¿no? Ya sabemos qué niños, ¿no? Y cómo se les transforma, porque hay muchas maneras. Habría muchas maneras. Entonces hay que encontrar una segunda palabra, que la encontraste al final, diciendo les damos un hogar, porque se les puede transformar de muchas maneras. Dándoles educación, pagándoles una beca, ¿no? O consiguiéndoles la entrada a un colegio, o a lo mejor cambiando su rutina alimentaria y cambiando sus niveles de nutrición. Los estás transformando. Pero no sería tu organización, sería otra, ¿no? Entonces, para que yo pueda enfocar y ir como flecha y lograr que tú que estás escuchando mi mensaje te imagines al mismo niño que yo conozco, tengo que encontrar las palabras y decirlo de manera simplificada para que no me venga a la mente como a mí me vino, transformando otra cosa, sino me venga lo que tú quieres decir, ¿no? Entonces va bastante simple, pero hay que simplificarlo más y encontrar ese adjetivo que describe a la necesidad o a la persona que yo atiendo, ¿no? Es mujeres en situación, en vulnerabilidad, mujeres embarazadas en vulnerabilidad, o en abandono, o enfermos de SIDA, o no sé, ¿no? Encontrar que sea simple, pero que no haya una gama de posibilidades que al final me hagan preguntarme, ¿cómo los transformas? ¿Cómo los ayudas, no? Y ahorita que vean como la quinta característica, necesita tener un grado de emoción. Emotional va a ser la E, ya les estoy adelantando parte de la historia. Emocional, que cuando se diga me toque el corazón. ¿Sí? Entonces, ese discurso no es personal, tu ejemplo es muy bueno. Necesita causarme una emoción. Necesito que un rostro aparezca, como el ejemplo que nos pusieron esta mañana, esos ojos cafés que se clavaron en mí, esos son los que me comprometen, ¿no? Y si lo decimos tan abstracto, pues yo no veo a ninguna persona atrás que me interpele. Entonces, no sé si te ayudaría. Sí te ayudaría. Sí te ayudaría. ¿Sí? Simplicidad. Hay que buscar si nuestros mensajes son rebuscados,
si hemos puesto demasiados objetivos, si nos hemos ido abstractos y cuando lo decimos tenemos que hacer un segundo esfuerzo para explicarlo porque no queda claro y tenemos que empezar a decir de nuestros programas porque no se entiende bien a bien quién es la persona que está detrás de la necesidad que atendemos ni cómo es que la ayudamos, ¿no? Que normalmente así están nuestras misiones, así están nuestras presentaciones, así están nuestros proyectos institucionales, con una palabrería que al final dices, no es simple, no entendí, ¿no? Y si no es simple para empezar, es muy difícil que consiga los demás elementos, ¿sí? Entonces, primera tarea, revisar que nuestros mensajes sean simples. Hagan ejercicios. ¿A qué te dedicas? El otro día nos hicieron este ejercicio, pero mucho más agresivo. Sí, pero ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas, no? Como abogados del diablo entre su institución para que... Y al final le dije, yo quiero transformar al mundo a través de la familia, ¿no? Pero entonces ya logramos que saliera esa pasión que los tiene aquí sentados, pero no solo aquí sentados, sino sentados todos los días o parados todos los días, atendiendo a personas que tienen necesidad. Esa pasión tiene que salir desde el principio, si no, ¿cómo conectan? ¿No? Entonces hemos convertido nuestros mensajes en cuestiones elaboradas, ¿no? Que suenan muy bien, pero que no convierten a nadie, ¿no? Simplicity, la S de success. La segunda, en inglés funciona muy bien porque es unexpected, ¿no? Pero aquí hicimos una trampita para que dijera un factor sorpresa, ¿no? La U de success es unexpected, o sea, inesperado, o sea, un factor sorpresa. Hay que comenzar nuestra historia con algo inesperado. ¿Qué tal si, cómo te llamas? Jacqueline. ¿Jackie te dice? Si cuando yo le pregunté a Jackie ¿a qué te dedicas? En vez de contestarme con la frase del folleto, que seguramente es la frase de la misión, no le resto importancia, me hubiera sorprendido con otra pregunta. Por ejemplo, ¿sabías tú que en México hay qué porcentaje de niños abandonados? Los que sean, ¿no? Y si, ¿a qué te dedicas? ¿Sabías tú que un niño abandonado es un potencial delincuente? No estoy afirmando nada, ¿eh? ¿Sabías tú que en nuestro país los niños entre tal edad y tal edad son abandonados y no tienen un futuro, no rebasan los 21 años? ¿Sabías tú que Emilio Fernández, un niño de 8 años que tenía un futuro incierto porque era abandonado, encontró casa, tal, y ahora es un ingeniero exitoso reconocido en una universidad en Estados Unidos porque se le ayudó a tiempo? A ver, qué diferente. El factor sorpresa me tiene que contestar con algo que no me espere, porque entonces me pone a pensar en Emilio Fernández, en el tamaño del problema, en la necesidad urgente. Entonces se me revierte y me abre la oportunidad de la que yo hablaba hace un rato, de darme cuenta de un problema que de otra manera voy a decir, pues bien, ¿no? Qué bueno. Está bien, ¿no? Síguele. Pero si me dice, ¿sabías que Emilio Fernández recibió ayuda a tiempo y hoy está en una universidad de Estados Unidos y va a ganar el premio Nobel? Ah, caray. ¿Qué tal si yo pudiera ayudar a alguien así? A ese grado, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto tenemos mensajes esperados, ¿no? Que ya sabemos lo que sigue, que ya no sabemos lo siguiente que nos van a decir, y entonces genera un bloqueo de intención porque, pues yo no me quiero preocupar de tu... O sea, yo tengo mi causa, ¿no? Es más, no me distraigas a los patrocinadores. Yo tengo mi causa. ¿Qué tanto necesitamos sorprender al otro para que se abra? Se abra. Y entonces contemos con su atención, y perdónenme que les insista, su intención, que es mucho más importante. Pero a veces si no tenemos la intención ni siquiera podemos conseguir. Si no tenemos la atención no podemos conseguir la intención. ¿Sí? Unexpected. Contestar con una pregunta, dar un dato que nos esperen, referirse a una historia, ponerle nombre, contar un drama, lo que sea.
Y esto en el folleto, en el video, en nuestro discurso, en nuestra presentación, en nuestra comunicación cotidiana. Importantísimo, ¿sí? ¿Cuál creen que siga? Success sigue una C. Lo tienen ahí. Pueden hacer trampa. Ay, Dios. Concreto. Concreto. Va un poco ligada a la primera que dijimos de la simplicidad, pero escojan los adjetivos que no le den un margen de ambigüedad al que nos escuche. Que no le den un margen. Todos tenemos muchísima información y tenemos un gran estímulo de información y estamos un poquito saturados de imágenes y elementos que si nosotros escogemos el adjetivo indicado, lograremos que se imaginen a la persona que queremos que se imaginen, que es a la persona que nosotros atendemos. Entonces necesitamos ser concretos. Gran error de las organizaciones civiles, planteamos nuestras misiones por hacerlas grandes y que se oigan apetecibles y que reflejen todo el amor que tenemos por esa causa, las hacemos abstractas, nada concretas. Y en este caso, el enfoque da mayor luminosidad a nuestra causa. Entonces no tengan miedo de ser concreto. No ayudan a todos los niños, ayudan a unos niños en particular, los que están en situación de abandono. Y si nos das edades o nos das adolescentes en situación de abandono, o niños pequeños o en la primera infancia, todavía consigues que yo no me distraiga pensando en algo que no sea lo que tú quieres que piense, ¿no? Entonces a veces todas estas cuestiones de transformamos a la sociedad a través de la familia, como yo les decía, ¿cómo? Olivia, pero por ejemplo, en fundaciones que somos de segundo piso, que por ejemplo, o sea, trabajo en Fundación Dibujan un Mañana, que es una fundación que apoya otras fundaciones de niños y jóvenes en condiciones vulnerables. Pero puede ser muchísimas causas, mientras sean de niños y jóvenes. O sea, es como ¿Pero muy qué hacen amplio. con esos niños? Depende de la institución. O sea, nosotros no tenemos beneficiarios directos, sino que apoyamos a otras instituciones. A otras instituciones. Y puede ser de lo que sea, de cáncer, de discapacidad visual, discapacidad motriz, lo que sea. Pero en el título es bastante concreto, que puede decir, nosotros ayudamos a otras instituciones a hacer realidad o a hacer... A mejorar la calidad No de vida. necesita ser, por ejemplo, operaciones para la ceguera. Lo concreto está en que no te puedas escapar, no puede haber muchas imágenes de lo que hacen, no tanto que te refieras a una cosa en particular. En este ejemplo tú nos lo aclaras muy bien. Fundación Cinépolis, por ejemplo, atiende la ceguera, ¿no? No solo de niños, es todas las edades, ¿no? Entiendo. Sí. Y ustedes podrían ayudar a Fundación Cinépolis a hacer eso que hace. Solo niños. Entonces, ustedes se enfocan a niños, pero ayudan a las instituciones a cambiarles la vida o elevar el nivel de vida de los niños a través de las causas que ellos atienden en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Eso es concreto. Es muy concreto. Aunque sea en el sentido del alcance amplio. Pero la actividad está acotada. Son solo niños, ayudan a través de instituciones. Si me explico, los elementos que tú describes no nos dan chance, o díganme sí, a salirnos de la descripción de lo que en realidad hacen. Y eso es lo concreto. No tanto que la acción sea concreta, ¿no? Como esto que decimos, la operación que la descripción de lo que hagas sea tan concreto que yo no tenga opción de imaginarme cosas diversas a las que haces. Eso es lo concreto. ¿Sí? Gracias. Sí, siéntanse en libertad de que lo comentemos. Entonces, concreto se refiere a que el interlocutor no tenga posibilidad, entienda muy claramente la actividad que se hace, la actividad concreta que se hace, y no tenga opciones de imaginarse muchas maneras de hacerlo, muchos públicos, todo. Además de encontrar, como dijimos en la primera palabra, la frase simple, para decirlo, la manera simple, la acción que se hace tiene que ser concreta. Por ejemplo, no es muy concreta la que yo usaría para describir, o usaba,
transformar a la sociedad a través de la familia. No es muy concreta, porque en realidad, ¿cuántas formas de transformar a la familia se están imaginando, no? ¿Cuántas formas de transformar a la sociedad a través de la familia? Entonces aquí habría tantas versiones de mi institución como cabezas que escucharon el mensaje. Muchas maneras, porque mi mensaje no es concreto, pero tu mensaje fue concreto. Esa es la diferencia. Transformar a la sociedad es ambiguo, pero elevar la calidad de vida de los niños a través de instituciones es concreto. ¿Sí ven la diferencia? Lo concreto tiene que ser que no haya posibilidad de no entender cómo se hace. ¿Sí? ¿Qué se hace y cómo se hace? Cuando la queremos aparecer como que hacemos todo lo que toda la sociedad necesita, entonces ya no es creíble. Entonces el interlocutor piensa, no sé qué hace en realidad. No, y no creo que ayude tanto como dicen, porque imagínense una expresión: ayudamos a hacer felices a los niños de México. ¿Me creerían? Es tanto y tan ambiguo y no están claras las formas y no está concreto. Entonces no creo que puedas hacer eso. No creo que con una institución puedas hacer eso. Pero elevar los niveles de nutrición de los niños de México puede ser que sea más creíble. Y todavía los niños de México puede dar un rango de duda, ¿no? Todos los niños de México en situación vulnerable, o en pobreza extrema, o en situación de abandono, para que en realidad me creas que sé de quién estoy hablando y que puedo llegar, ¿no? Entonces esta tendencia en las organizaciones a poner en grande y en abstracto nuestros objetivos los hace no solo poco simples, no solo poco concretos, sino poco creíbles, ¿no? Emocionantes, es mejor la palabra en inglés porque no es emocionante específicamente, sino es emotional, ¿no? Emocionales, emotivos sería la expresión mejor. Y aquí me quiero detener un poquito porque todo el cuento que les conté antes de los medios de comunicación nos ha llevado a que este factor sea difícil de conseguir, pero muy importante, muy importante. Como les decía, las generaciones anteriores, hace apenas unos 30 años atrás, o sea, nosotros no habíamos nacido, ninguno de los que estamos aquí, pero eso nos cuenta, tenían una posibilidad, por sus formas de aprendizaje, por los estímulos que tenían, ¿no? Los medios de comunicación, influyendo en un 5%, como lo vimos, una capacidad de recibir mensajes a nivel racional con mayor efectividad. Las generaciones hoy tienen menos posibilidad de eso, porque han acostumbrado su manera, ¿se acuerdan que en una lámina decía, piensan y procesan la información de manera diferente? Las generaciones de hoy piensan y procesan la información de manera diferente. Y eso quiere decir que no llegan directo la idea y se traduce en una acción, como podría haber sucedido 30 años atrás, sino que hoy lo que sucede, y de esto es experto un autor que se llama Joan Ferrés, que español les recomiendo leerlo, habla de esta nueva forma de adquirir conocimiento que tiene que ver con lo emocional. Se recibe una emoción que debe convertirse en una idea que nos lleva a la acción. Hay un proceso más, ¿no? Este impacto emocional, que es mucho fruto de la cultura audiovisual, porque si yo les pongo un video ahorita, o una foto, que me hubiera gustado que viéramos un videito, pero para probárselos, ¿no? En 30 segundos que dura un spot comercial, nos genera una emoción, no necesariamente una idea, pero sí una emoción. Pruébenlo. Un anuncio comercial dura 30 segundos. A ver si ustedes son capaces de generar una emoción en 30 segundos. Pero una imagen sí. Una carita, una foto de un niño
¿no? Sorprendido, o estas muchas fotos que han circulado recientemente de los niños en Siria, por ejemplo, no sé si vieron una muy emotiva, de una niñita totalmente sucia y maltratada por el efecto de la guerra, que traía una muñequita igual de maltratada que ella, y que la niña estaba viendo algo, que no sabemos qué era, porque estaba fuera del cuadro de la foto, pero le tapaba los ojos a la muñeca, ¿no? O sea, la sostenía con terror, y la niña lo que hacía era tapar los ojos a su muñeca. Hombre, nos causan emoción, nos dicen miles de cosas. No sé qué estaba viendo, pero la niña está invadida de terror, está queriendo que su niña no vea lo que ella no quisiera estar viendo, ¿no? Está sola. ¿Cuántas cosas nos dice? Entonces, esa cultura audiovisual ha hecho que los procesos de aprendizaje sean, en principio, muy emotivos. Ahora, si nos quedamos al nivel de la emotividad y no vamos a las ideas, se llama manipulación. Cuidado. Cuando tomamos una imagen de un niño para hacer sentir el horror del abandono o del hambre o de la enfermedad, y solo lo mostramos para causar un impacto emocional sin que queramos que el otro vaya a una idea y de una idea a una acción, si no hacemos el proceso completo, se llama manipulación. Y hay muchos que recurren a este ejercicio con mucha eficacia igual, en un sentido de nada más te generan el impacto emocional. En películas esto es facilísimo, porque tú puedes dejar a alguien que salga temblando, horrorizado, vean alguna de secuestros o esto, y con el sales así, con un impacto emocional, sin duda, eficaz, gancho al hígado. En algún sentido Teletón recibió esta recomendación, decía, termina tu proceso. No sé si ahí hay toda una guerra, no me meto al detalle porque todos son hermanos atendiendo personas a través de causas, y no sé, pero la recomendación que se les es termina el proceso. Si bien vas a mostrar a esa persona detrás de la necesidad, no te quedes ahí nada más con sacar el aire. Pero tampoco podemos ser tan ingenuos de no intentar comunicar las cosas con emociones, porque nosotros nos hemos a lo mejor quedado del otro lado por ignorancia o incapacidad, ¿no? Por no saber que es eficaz o porque no sabemos cómo, de comunicar lo que queremos comunicar a través de emociones. Entonces les digo, llega a nuestra carpeta ideas, estadísticas, datos, programas. Y entonces estamos un poquito fuera de lógica en la forma en que hoy se ven las cosas. Entonces, poner el rostro de Emilio Fernández, así se llama un actor, ¿no? Poner el rostro de Emilio Fernández, si vieron, causa un impacto emotivo, porque es un rostro de un niño que recibió ayuda a tiempo y que ahora está ganando el premio Nobel. Ahora tiene que ser creíble, ya lo dijimos, ¿no? No puedo inventar historias, ética ante todo, ¿no? Y no puedo abusar de ese efecto sin querer ir a una idea y de una idea a la acción y el compromiso. Sí. Sí. Antes del call to action, das las razones por las que hay que ayudar a esos niños. Ahí ya entran las estadísticas, el tamaño del problema, el por qué es un problema, el por qué es un problema que merece ser atendido. Entonces, das el caso, ya sea con una foto, no tiene que ser visual. Lo que yo hice no lo vieron, pero es emocional. Puede ser a través de una historia, ahorita vamos a ir a la S, ¿no? A través de contar la historia de alguien. Causas en la conexión emocional, ¿no? Entonces, das el golpe, ¿no? El golpe emocional, que hace que la persona tenga tu atención y que se abra la intención. El call to action, si lo metes ahí, viene demasiado rápido. Es muy rápido, sí. Entonces necesitas
enmarcar, vamos a la idea. Es como el reason to believe en comunicación de consumo masivo. Exactamente. O sea, es como dar la razón. Las razones, la dimensión del problema, las razones para ayudar. Entonces, si estamos con los niños transformando sus vidas y yo les cuento la historia de Emilio porque quise ser inesperado, te doy ahora la palabra, quise ser inesperado y quise ganar tu atención y ponerle el rostro a quien estamos ayudando, y ya te hablé de un niño que recibió ayuda a tiempo y que ahora va por el premio Nobel, después te digo, ¿sabías que en México el tanto porcentaje de los niños y tal? Exacto. Y luego te sumas a... Sí, no, luego le vas a decir cómo se va a sumar. Ya no debe tener salida, ¿no? Pero entonces dices, Emilio y tal, ¿sabías que en México hay tantos niños en situación de abandono? ¿Sabías que el 80% de ellos que no reciben ayuda acaban en la delincuencia? ¿Sabías que su promedio de edad o de expectativa de vida son los 21 años porque acaban envueltos en actividades de narcotráfico, bla, 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 bla? Ideas, ¿no? La dimensión, la razón por la que es un problema y la razón por qué hay que atenderlo. Tiene 3 ingredientes, las ideas. La dimensión del problema, siendo muy honestos, no la vamos a hacer más grande de lo que es. Todas nuestras causas son importantes, aunque atendieran a una persona. Entonces no hace falta decir a todos los niños de México. No, no hace falta. A los que son, creíble, ¿no? Dimensionar, o sea, el tamaño del problema, porque seguramente si tú no estás metido en esto, no sabes de qué te estoy hablando. Puede ser dimensión numérica o dimensión a nivel sufrimiento. ¿Sabías lo que sufre la familia de un niño con SIDA? O sea, ahí nos estamos yendo no a cantidad, sino a calidad. Pero dices, híjole, ¿cuántas cosas hay atrás de un niño enfermo de SIDA o con síndrome de Down? O con los niños abandonados, ¿no? Cuánto sufrimiento, cuántas cosas implicadas, ¿no? Entonces, lo primero es dimensionar, en cantidad o en calidad, ¿no? Son 2 ejes. El segundo es explicar por qué es un problema, razones. Razones por las que esos niños, si no reciben ayuda, tienen menor expectativa de vida, ¿no? Y luego inmediatamente, y se pueden mezclar, explicar por qué debería ser resuelto. ¿Por qué no puede quedarse como está ese problema? Sí, como un sentido de urgencia. No que nos ayude él todavía, sino en sí mismo el problema, ¿por qué tiene que ser resuelto? ¿Por qué tiene que atenderse? ¿Por qué no nos da igual? ¿Por qué no nos puede dar igual? ¿No? Tiene que resolverse porque los niños no atendidos se mueren, se vuelven delincuentes, sufren, ¿no? Tiene que resolverse. No solo es que ya sabes de qué tamaño es y cuántas cosas tiene implicadas, sino que urge resolverlo. Porque en algún sentido, ¿cuál es tu nombre? Pilar. En algún sentido, Pilar, le tienes que decir, porque te va a tocar, te va a llegar, ¿no? Tiene que ser resuelto porque tú vives en la sociedad en donde ese problema no resuelto te toca, te compete. Si dices, por ejemplo, los niños se vuelven delincuentes y no reciben ayuda a tiempo, dices, ah, caray, I'm into it. ¿No? Entonces ahí son algunas razones, pueden ser en sentido negativo o en sentido positivo, porque hay que aliviar el sufrimiento de esos niños, porque hay que abrirle expectativas de futuro, por lo que tú quieras, pero las razones por las que tiene que ser resuelto, en donde, como ves, ya estás tú indirectamente metido en el ajo, ¿no? El que está hablando ya, aquí ya nos contagió, ¿no? Lo puedes decir, las emociones fue solo la primera figura, que puede ser literalmente una imagen, o puede ser una historia, o puede ser un rostro con nombre y apellido. Y luego eso solo te sirve para plantear el problema e ilustrarlo. ¿Sí? Eso solo es para eso. En el entendido que en el contexto actual las personas funcionamos así, necesitamos recibir un golpe bajo, ¿no? Para decir, ah, caray, aquí tengo que voltear. Y ya que volteo,
Entonces me dices el tamaño del problema y por qué tiene que ser resuelto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Querías decir algo? Sí, Olivia, una pregunta. ¿Qué tan eficaz es la emoción positiva? O sea, en vez del golpe bajo, como el poner, por ejemplo, la foto del niño que está acá. Es un niño que está sonriendo en el panel grande. Ajá. Hay un niño sonriendo. En el centro. Como él genera, o sea, sí es una imagen para esta parte de la emoción. ¿A él Está te refieres sonriendo o a él? ¿O a él? al de la izquierda, a él. Al de la izquierda, él. Está sonriendo, está como que te da la idea de que te da una emoción, ¿verdad? Claro. Es una emoción positiva. Positiva y negativa, porque si tú lo ves, no está en la Bueno. mejor condición posible. Ajá. Pero bueno. ¿Qué tan, así, haz de cuenta, por ahí va mi pregunta. Desde Ok. tu expertise, ¿qué tan eficaz es este tipo de imagen, que es un poco más dentro de todo positiva porque hay una sonrisa, contra la imagen más compleja, ¿no? Sí. Que a veces uno tiende a decir, bueno, ¿qué puede ser más eficaz para esta parte emocional? Porque también queremos mostrar tal vez la parte positiva desde lo que hacemos. Totalmente. ¿Cuál es tu recomendación? Mariana, buenísima pregunta. Yo recomiendo que siempre sea positiva, porque el recurso negativo es un recurso bajo. Mira, es como la comida. Tú puedes ponerle ingredientes que la hagan rica, pero tendrían que ser de calidad, con sabores tenues, esforzarte mucho. Pero si quieres que alguien sienta el golpe, ponle ácido a las papitas, ¿no? Literal, ¿no? Lean lo que dice atrás, ácido, ¿no? Y causas una reacción porque el sabor detona las papilas gustativas, ¿no? No quiero referirme a algunas en particular, pero cualquiera está imaginando alguna que hayas comido y que te da un golpe de sabor causado por ácido, ¿no? Y que a lo mejor te hace seguirlas comiendo, pero con un daño transversal. No me estoy refiriendo a algunas papitas en particular, sino siempre utilizar el recurso emocional negativo solamente es barato, es fácil. Sí vas a causar algún tipo de emoción, pero te va a ser mucho más difícil construir hacia la acción, porque todos buscamos una esperanza. Entonces, con lo emocional, y por eso te agradezco la pregunta, Mariana, ¿verdad? No estoy diciendo un ingrediente como el ácido en las papitas. No es poner la foto con el niño moqueando y la mosca aquí parada, ¿no? Y en los huesos nada más. Porque eso que consigue una emoción, sí que la consigue, ¿no? Un impacto, no te da una posibilidad de construcción hacia la idea y la acción. Por eso te decía, este niño está sonriendo y entonces nos habla de futuro, ¿no? Este niño tiene posibilidades, te genera una esperanza, te conectas porque tiene ganas de vivir y tiene derecho a vivir, pero si tú lo ves, hay una necesidad implícita, ¿no? Porque este niño a lo mejor no tiene todos los medios, no está bien alimentado, no tiene quien lo cuide, ¿no? Evidentemente no está en la condición que debería. Pero lo fuerte de la imagen, que es emocional, es la posibilidad de que eso cambie. Entonces, cuando hablamos de emocional, queremos decir eso que conecta, pero no necesariamente conecta como el ácido en las papitas, ¿no? Conecta como un ingrediente de valor en una comida que hace que te sepa bien, pero que no sientes ese golpe, que te deja un poco sin posibilidades de construir. Por eso les hago el señalamiento en el caso de la manipulación. El recurso en una película de poner sexo y de poner la escena explícita es causar eso, pero nada más. Es que la vengas a ver porque es que antes, las películas de antes, las de Pedro Infante, cuando llegaban y se oían los tiros en la cantina, se oía un tiro, secuencia A,
alguien caía al piso. Pero qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Nomás oían ta, ta, pa. Secuencia A, persona cae. Hoy que los umbrales de incapacidad de asombro han subido porque estamos sobreestimulados, y ahorita les explico cómo funciona ese mecanismo para que vean por qué argumento el tema de la manipulación. Como ya no logro causar un impacto tan fácil, entonces le subo, ¿no? Y entonces tengo que oír paz. ¿No? Y luego me estrello atrás, se baña de sangre. ¿Me explico? Porque si no logro que volteen a ver, ¿no?, lo que pasó. Pero ¿cómo Pedro Infante lo lograba? Bueno, porque los umbrales sociales de asombro eran menores. Y eso va cambiando. Y por eso digo que hay una gran responsabilidad en no manipular. O sea, esta imagen no es manipuladora porque no te está queriendo hacer eso de, ¿no?, causar un, ¡ay, qué horror!, ¿no? Y ya, para que voltees. No, te está mostrando una salida. ¿Qué pasa, Olivia, si pusieras la foto de súper mal, en súper malas condiciones? Luego te explicaría las razones y luego la parte de la acción. O sea, sería la misma receta, pero yo creo que ahí es violar los derechos del niño. Claro. Entonces, aunque se siga como esta parte de la misma receta, mostrar a niños que no estén en buenas condiciones. Claro. No se debe hacer porque es violar los derechos de los niños. Claro, pero cuando nosotros estamos hablando aquí de emocional, incluimos esa cláusula ética, siempre, porque no es un recurso de manipulación. Por eso mencionas mostrar a un niño con una discapacidad para hacerlo ver vulnerable, todo tullidito, imposibilitado y que te den ganas de llorar, porque eso no tendría esa cláusula. No digo que se haga, ¿no? No, en todas las cosas. Pero si te fijas, por ejemplo, la imagen que yo usé de Emilio Fernández, que mostró que era un niño en abandono, que recibió ayuda a tiempo y ahora va a ganar un Nobel, no es solo mostrarlo desvalido. Es esto, porque ahí hay una salida. Sí, pero a lo mejor puedes poner Emilio Fernández fue abandonado por sus papás, pero puedes poner Emilio Fernández bien vestido, bien peinado, o sea, como siempre cuidando los derechos humanos de los niños, claro, de las personas mayores. Siempre cláusula ética, siempre. Es más, si solo lo muestras, ahora te doy la palabra de él, si solo muestras, como lo señala Mariana, solo el lado negativo y solamente como pues, un niño enfermo en SIDA, postrado en la cama, con una sensación de abandono y tal, no hay un elemento de salida, ¿no? Tiene que visualizarse una posibilidad para ese niño, aunque yo te quiero hacer conciencia de lo que sufre estando sentado en la cama, pero ese no es mi punto. Mi punto es que hay que ayudarles. Entonces, si recargo, es un asunto ético, y ahorita doy un ejemplo más para si subrayen, y en el último punto viene esto de la sinceridad, que es la cláusula ética, que si no se utiliza como un método, ¿no?, hacia la construcción, sino como recurso para jalar la atención, es manipulación. Y la manipulación no es ética. No es ética. Y no es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Sí, David. Si me lo permites, me gustaría dar un ejemplo para ver si no estamos cayendo en esta parte de... tenemos un niño que el semestre pasado salió graduado de pedagogía. Él llegó a los 7 años sin hablar castellano, sin hablar español, viene de la Sierra de Oaxaca. Él decidió, porque tenemos una gestión que hablamos con compañías para que después, para lograr la meta de transformar niños en México, hablamos con compañías que les den trabajo a ellos y entonces se hace un ciclo completo. Él tenía una oportunidad de trabajo en Coca-Cola y decidió no tomarlo y me pareció interesante. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿sabes? Voy a regresar a la Sierra de Puebla a enseñar
a esos niños que estaban como yo. Entonces, cuando lo contamos como historia de esta parte, crea esa emoción. Exacto. Y no estamos hablándole dándole una cara negativa, sino positiva. Lo comento porque en realidad nuestra institución siempre vamos hacia lo positivo. Hablamos de cuántas personas están recibiendo el servicio y hacia dónde se están yendo. Actualmente hay varias personas de los niños que atendemos están en Estados Unidos y están trabajando en empresas como coaching. Buenísimo. Fíjate que, no, les digo, no es nada sexy pero bueno, no importa. Cuando hablamos de emocional es muy importante que hayamos indagado un poco más que lo emocional no es solo lo que causa impacto, sino lo que conecta. Esa es la diferencia. El impacto solo a secas nos lleva a los recursos baratos, bajos y falta de ética, porque lo único que quieren conseguir es sacar el aire. Eso, como les digo, se llama manipulación. Eso ni siquiera te va a dar el resultado positivo. Yo no sé si se acuerdan de algún anuncio que ponían para evitar que se manejara tomado, que no se pusiera el cinturón de seguridad, ni me acuerdo del mensaje, imagínense. Y lo que ponían era un niño chiquito con las llantas, con la mancha de las llantas en la cara, ¿no? Híjole, eso yo digo que es un elemento nada más para llamar tu atención, porque ver un niño con las llantas dibujadas en la cara, eso sí te saca el aire, es una imagen cruda, ¿no? Pero ni me acuerdo del mensaje porque no era eficaz, porque lo único que te hace es voltear y sentir horrible, te hace chiquito el estómago, pero no te invita a ponerte el cinturón, te invitó a voltear. Cuando hablamos de emocional no nos referimos a las imágenes de ese estilo que sacan el aire, sino a las imágenes que conectan. Y puede ser imágenes físicas o imágenes a través de historias, personas, ponerle nombre y apellido. Lo que se trata es de conectar, ¿no? Historias de vida, poner el nombre y el apellido, el proceso del que viene, que a veces es dramático, doloroso, pero ¿dónde termina, no? O por lo menos que se visualice que hay un túnel de salida. Y esa imagen, convertida en la historia, en fotografía, en relato, en como sea, pero que conecta, entonces es la que te da la posibilidad de hacer una construcción. La manipulación no, la manipulación te hace voltear, es el ácido en las papitas, es el niño con la llanta, es una imagen que te saca el aire, que consigue tu atención, pero no consigue tu intención, porque no tiene una promesa, no tiene nada, ¿no? Es nada más hacerte voltear. ¿Sí se ve la diferencia? Entonces, mucho cuidado, eso implica un compromiso ético, porque si utilizamos historias de vida, pues siempre hay que tener cuidado con el anonimato, con la forma respetuosa en cómo se presentan las personas. Siempre hay que tener esa consideración y siempre hay que plantearlo de manera que se encarne la intención que queremos contar, conecte, pero siempre hay un túnel de esperanza, siempre. Hay una imagen muy impactante que salió en Facebook, es más, un ejercicio sería que lo recorran y vean cuáles de esas imágenes están hechas solo para que te detengas y lo logran, te detienes, o cuáles están proponiendo, aunque sea a partir de una imagen que contiene elementos de reflexión, pero te están proponiendo algo que te permita construir. Y hay una diferencia que es tenue, pero que está, ¿no? Esta imagen de un niño en la visita del Papa Francisco a África, que lo visitó en un hospital, el niñito en sus huesos, en una silla de ruedas, ¿no? Pero en sus huesos de manera impresionante. Pero la forma afectiva como se está saludando con el Papa te llena de esperanza. Y claro que te hace voltear la condición en la que está el niño, ¿no? Que es casi que no reconoces que es una persona humana, ¿no? Pero hay un ingrediente de misericordia, de trato, de respeto, que te hace pensar que es posible tratarlos con dignidad, o que necesitan ayuda, o que lo que sea, ¿no? Te permite construir. Entonces ustedes véanlas y van a ver
como es muy fácil distinguir cuando una imagen está puesta, o en una película, ¿no? Está puesta para que te quedes sin aliento y no salgas y no puedas dejar de hablar de la película, o era un drama necesario de mostrar, pero no se abusó y te permite construir. Esa es la diferencia en lo emocional. Lo emocional es lo que conecta, ¿sí? Y bueno, vamos avanzando. Entonces la palabra, como les digo, no es emocionante, sino emocional, emotivo, ¿sí? Sobre historias, creo que esta es la S, ya estamos llegando al final. Ya lo dije, es sobre historias, no necesita ser visual nada más que entre por los ojos. Tanto Emilio Fernández como el chico que nos has contado, como este niño, son historias de vida, ¿no? Son historias, son una persona, no es transformando a los niños de México, no es personal. Porque esos niños no se vinieron a nuestra mente ni conectaron. Sí, ese rostro sí, ¿no? Entonces, usar historias es una manera de generar ese contacto emocional. Entonces, a lo mejor en sus folletos o en su descripción pueden comenzar con la historia de este niño que encontró, que fue ayudado a tiempo, que además se negó a una oportunidad de trabajo porque fue a ayudar a otros. Esa es una historia, ¿no? Esa es emocional. Sincero, ¿no? Es lo que les decía cuando quería llegar a esta reflexión ética. O sea, tiene que ser sincero, no rebasar los límites del ácido en las papitas, ¿no? Tiene que ser honesto, como el problema es, con una posibilidad de construcción. El siguiente nivel es ir a las razones, dimensionar. Y finalmente es proponer la acción. Un poco siguiendo el esquema que usamos en la mañana, haciéndole sentir al otro, por eso te proponía que no usáramos, Pilar, el tú puedes, si pudieras ayudar, o no sé cómo lo planteaste, ¿no? Lo que podrías hacer tiene que ser mucho más agresivo, un poco en el tono que Gerald nos comentó en la mañana. Sin tu ayuda, estos niños no pueden salir adelante. Si tú no te comprometes con una beca, habrá un niño que no tendrá esa oportunidad. O sea, no tiene salida. Y es cierto, tú puedes dejar de hacerlo y tu argumento puede ser que haces muchas otras cosas y está bien, pero sin tu ayuda, esto no va a resolverse. Entonces, si tú ya das mucho dinero a otras causas, pues consígueme a alguien, ¿no? Pero no te puedes quedar con los brazos cruzados. Eso es lo que tiene que concluir tu patrocinador. No te puede decir, oye, no, yo ya ayudo a todo. Te va a decir, mira, es tan importante que yo ya ayudo a muchos, pero te tengo que conseguir a alguien que sí dé becas para los niños. Porque sin tu ayuda, esto no va a resolverse. Entonces tú estás obligado a ayudar. O pones o me consigues quien ponga, ¿no? Pero no hay más, ¿no? O trabajo, o de esfuerzo, o tiempo, o reflexión, no es solo dinero, ¿no? Pero que no encuentre salida, y no en un sentido tramposo, sino en un sentido real. Sin tu compromiso, alguien va a quedar sin ser ayudado. Entonces no puedes, o sea, yo te lo digo así, y todos vamos a ayudar ahorita que salgas, ¿no? Con un contacto, con un lo que sea, ¿no? Entonces, estamos terminando, pero bueno, aquí vamos a estar hoy y mañana y seguramente además tendremos tiempo de ir enriqueciendo estos conceptos, pero yo lo que quería, recapitulando, es que seamos conscientes del contexto en el que nos movemos, un contexto sobreestimulado, de cultura audiovisual que la ha hecho muy emocional, que nos obliga a usar maneras eficaces de comunicarnos, eficaces, efectivas y eficientes. Los dos grandes pilares que sostienen esa comunicación son la empatía y la creatividad. Pensar en el que me va a oír más que en lo que yo quiero decirle, y la creatividad, romper los paradigmas de cómo comunico mi mensaje. Y en una fórmula muy sencilla de los autores HIT, Success, que es lo que les deseo en sus instituciones y con las personas a las que atienden. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia.
Te agradecemos mucho todo tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, todos los tips que nos has dado para fortalecer nuestras instituciones, que son, creo, bastante buenos. Y queremos agradecerte por ser parte de BIS, por formar parte de BIS, que ya hay que ponerse la camiseta. Y queremos darte un reconocimiento y un agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.